Queridas amigas, buenas tardes. Les queremos dar la más cordial bienvenida a una reunión más de Mujeres en Excelencia. Como todas sabemos, somos un pequeño grupo de mujeres fervientes en el espíritu, buscando, inquiriendo, persiguiendo al Dios Todopoderoso para que a través de su Espíritu Santo haga en nosotros la buena obra de hacer la metamorfosis y llegar a ser en este tiempo, aquí y ahora, en este mundo donde nos ha tocado vivir, mujeres conforme al corazón de Dios. Yo creo que ese es, en cada generación han habido un pequeño remanente de hijos de Dios que buscan, que anhelan, que persiguen el ser conformados a la manera de Dios, para que el día que Él nos encuentre, nos halle en el camino. Así es que gracias por unirte esta tarde con nosotros al sueño que tuvo el Padre Celestial cuando nos puso en el corazón a este grupo de servidoras que conformamos el Petit Comité de Mujeres en Excelencia, el lanzarnos a las redes sociales y tener tardes con Dios. Esta tarde, como cada primer jueves de mes, tenemos nuestro segmento de Mujer a Mujer. Y hoy yo tengo una invitada que para mí es muy, muy especial, como todas ustedes. Claudita, buenas tardes, bienvenida a este sueño de Dios de compartir juntas nuestra historia de amor, ¿verdad? Porque esta es una historia de amor, la que cada primer jueves alguien de nosotras mismos se sienta a la mesa con nosotros y nos comparte de su vida. Pero vamos a hacer lo que siempre hacemos. O Claudita, ¿por qué no comienzas tú? Dándole gracias al Señor por la reunión que tú y yo vamos a tener esta tarde junto con todas nuestras demás amigas. Gracias a todas, buenas tardes. Ahí veo caras conocidas, un abracito y un besito para todas. Feliz, gracias a Azu por la invitación, porque para mí esto es un café entre amigas. Así es. Entonces, realmente entregamos este tiempo en Dios, porque realmente Él es el que merece toda la invitación y toda la honra para este tiempo. Así que, Padre, te damos gracias por esta tarde, por permitirnos, Señor, compartir entre amigas, por permitirnos, Señor, abrir nuestro corazón, para que muchas mujeres salgan beneficiadas, salgan sanas, salgan libres, salgan con una sonrisa de oreja a oreja, que brillen, Señor, con luz propia, con tu luz, Señor. Y te damos gracias por lo que tú eres capaz de hacer. Y, Señor, con la expectativa puesta en ti de que este será un tiempo maravilloso, aún para las que seguirán viendo, aún para las que se sigan conectando, Señor, y aún, Señor, para sus familias. Y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi Azu, cuéntame, ¿qué tenemos hoy entonces para hablar? ¿Qué quieres que tratemos? Bueno, Azu, pareciera como que se tildó el internet. ¿Cierto? Sí. Bueno, pero no importa. Todo está en el control de Dios y esperemos un momentico. Creo que aquí... ¿Quiénes? ¿Por qué no nos vas contando quién eres para las que no te conocen? Te introduces, así te conocemos. Gracias, esa es la mejor. Pues soy Claudia Villada, vivo en Medellín, Colombia. Pertenezco a la fundación aproximadamente hace unos 15 años. Amante, apasionada, determinada, creo que eso me define con Dios. Soy, yo creo que una enamorada del corazón de Jesús. Así es. De Él. Así es. Entonces... Perdón, Claudita, yo creo que ese es el común denominador de mujeres en excelencia. Mujeres fervientes en nuestro espíritu que nos hemos dedicado, nos hemos determinado, nos hemos decidido a perseguir, ¿verdad? Sí, enamoradamente al llamado de nuestra vida, al que todo lo es y todo lo puede. Claudita, de verdad, gracias por aceptar nuestra invitación. Tú sabes que esta invitación no es solo porque sí, sino es el Señor el que la pone en el corazón y juntas oramos y sentimos que sí, que es un buen tiempo para que podamos contar nuestras historias y compartir con las demás. Gracias, Clau. ¿Cuántos años tienes tú de haber conocido el amor de tu vida?
¿Hace cuántos años fue? Hace 15 años. Tengo 41, pero hace 15 años Jesús me encontró. Toda una quinceañera en él entonces. Sí, sí, estamos celebrando. ¿Cómo fue? Los 15. Imagínate, Azu, que hubo una situación en la cual Dios permitió, y fue un divorcio, o fue que mi esposo y yo rompiéramos en esa época. Y como en esa época yo buscaba a Dios, lo digo a mi manera, porque siempre mi mamá me inculcó como ese tema de ore, busque, sin Dios no puede avanzar, lo hacía. Llega ese punto crucial y yo me enojo con Dios. El día que Dios me encontró enojada con Él. Que creo que eso no pasa aquí, ¿cierto? Eso no, solo a ti. Nadie más hemos tenido nuestros episodios de berrinches o día cero en Dios, ¿verdad? Sí. ¿Tú te podrías calificarte que te encontró en tu día cero, en tu kilómetro cero? Realmente sí. A raíz de esa situación, porque mi ex esposo me abandona y él me abandona por otra mujer. Cuando me abandona, inmediatamente caigo en una depresión, inmediatamente empiezo a consumir más alcohol. De mis años, desde los 15 años de edad, fui una persona que me mantenía con gente muy grande y la gente tomaba, entonces fui creciendo como en ese círculo social. Y eso llevó a vivir, creo que uno de los 3 más difíciles de mi vida. He tenido episodios difíciles, creo que ese fue uno de los primeros, porque estás sin Dios, estás abandonada, te sientes rechazada, no encuentras un norte y tú habías colocado tu esperanza en Dios y es como uno equivocadamente piensa, Dios me dio la espalda. Y ahí es cuando yo me enojo con Él, porque digo, en ese momento, si Dios me hubiera querido, no hubiera permitido que me pasara esto, que esa tampoco esa es una pregunta que nosotros no hemos cuestionado a Dios de esa manera. Y es ahí donde sí, realmente estaba mi Azu en un día cero, no entendía, no sabía para qué, y así me encontró Dios. Irónicamente, en ese enojar con Dios, pero que te enojas, pero aún así voy a mirar a ver Dios qué puede hacer por mí, me encontré con una amiga que estaban como en una casa y ella me pregunta por mi exmarido, cosa que todas las mujeres hacemos, ¿cierto? Entonces yo me quería meter bajo las piedras y yo decía, ay, no, yo le voy a tener que explicar a todo el mundo, porque cuando alguien te abandona, existe como la sensación de que te avergüenzas. Entonces tú no quieres hablar eso con nadie. Ahí me encontró, yo le dije, ay no, me pasó esto y esto y esto, más sabes tú de que yo, Y me dijo, ¿puedo hacer una oración por ti? Y yo le dije, hágala, porque yo ya no tengo nada que perder. O sea, realmente, no te escucho, Azu, realmente no hubo, casi como que yo dije, ya después de esto, ¿qué más? Realmente no tenía mi fe puesta en eso, ni en Dios en ese momento. Ella ahora, lo curioso es que como tenía esos meses de depresión, yo no podía dormir. Y a partir de ese día, en esa noche que ella ora por mí, para mí lo que más me impactó es que pude volver a dormir. Y desde ese día, eso no ha sido diferente. O sea, yo voy delante de Dios en mis noches y todo eso, pero tengo un sueño y un dormir plácido, una paz. Nadie me lo ha quitado hasta el día de hoy. Wow. Entonces, así fue que él llegó con una simple oración, aún yo estando enojada, aún pensando que lo había perdido todo, y ahí es cuando Dios restaura esa relación entre él y yo. Además de restaurar tu sueño, restaura tu vida, ¿verdad? Porque sí, literalmente ese encuentro, un antes y un después. Sí, totalmente de acuerdo. Inmediatamente
las cosas dieron un cambio. Recuerdo que en ese entonces estaba estudiando en la universidad, estaba en mi último semestre, todas las puertas se me habían cerrado a mi parecer. Ya me faltaban como, creo que me faltaba el tema de la práctica y todo eso, y a partir de ese momento se empezaron a abrir puertas que yo nunca pensé que empezaran a abrirse. A nivel laboral, a nivel profesional, empezó a haber una tranquilidad, empezó a haber como una diferencia, y mi enojo con Dios empezó a desaparecer, realmente. Porque entendí muchas razones por las cuales Dios permite las situaciones que pasamos. Entonces, sí fue un cambio de la, como decimos aquí, de la noche a la luz. Wow. Como nos ha pasado a todas, pero muchas no nos damos cuenta, porque para muchas es un antes y un después y otras lo vamos haciendo como sutilmente o paulatinamente. Lo hermoso con Dios, Clau, es que tú te descubriste la perla de gran valor y te fuiste detrás de ella con todo, ¿verdad? Sí. Porque yo así te veo, yo así desde el momento que te conozco, ¿hace cuántos años nos conocemos? Es que es muy curioso. Yo llevo en Dios 15 años, sin embargo, nosotros no nos conocemos hace 15 años. No. No, realmente nos conocemos, yo diría que por ahí unos 10, más o menos, o 9. Aquí que sí lo había escuchado desde los 15 años, pero era el señor de los CDs, que más adelante te cuento cómo fue que Dios empezó. Entonces, realmente conocernos, yo diría que cuando ustedes pudieron regresar otra vez a Colombia, y fue que yo empecé otra vez a conocerlo y a hacer. Así es. Yo desde el momento que te conocí me pareciste una mujer que iba en serio con Dios, que estaba determinada a lograrlo. Yo creo que eso fue como un imán que nos atrajo en Dios para volvernos este equipo que somos todas, ¿verdad? Y luego, Sí. ¿qué más? Cuéntanos. Bueno, luego de eso, entonces luego de ese encuentro, ya nos reunimos en una casa, porque la fundación tenía esta metodología de ir a las casas de familia, y todavía la tiene. Lo que pasa es que el tiempo en esta época pues no se ha dado para eso, pero hay algo que se llama institutos a distancia, y yo lo llamo la escuelita de Dios, porque para mí es como los primeros pasitos. Sí, sí. Ay, Sí. qué... Y ahí fue que empecé a conocer a más profundidad. Cuando a mí me invitan a una primera reunión, me invitaron a un testimonio de un hombre que había sido adúltero toda su vida. Entonces a mí me impactó porque yo dije, ay, eso es lo que mi marido necesita. Yo creo que yo nunca vi que yo necesitaba. Y eso nos pasa a todas las mujeres. Las mujeres pensamos que siempre el otro es el que necesita trabajar el asunto. Y ahí fue que Dios empezó y agarró como eso, como una excusa, pienso yo, y empezó a formar mi corazón. Creo que mi corazón ha sido formado en un corazón de sierva. Por eso yo creo que yo amo apasionadamente a Jesús, porque no existe otra manera de hacerlo, pero fue porque Él empezó desde cerito. Empecé a escuchar a Enrique en los CDs, empecé con los institutos, y ahí te empiezan de cómo es la fe, cómo es la oración, el testimonio, de la mayordomía, te dan una escuelita. Y yo no veía la hora cada 8 días de ir, porque eran los viernes, de ir a esa casa para aprender. Casi como que empezó a... Yo soy una persona inquieta y me gusta aprender. Entonces creo que Dios aprovechó como esos dones y esas cualidades pues que colocó en mí para hacerlo. Y ahí fue que yo ya empecé, a los 2 meses de haber conocido a Jesús, empecé a servir. Y fue muy curioso porque me invitaron a una casa y me dijeron, Claudita, ¿ya estás lista? Y yo le dije, ay, ¿lista para qué? Ajá. Para que puedas compartir con otros. Y dije, ¿yo? Ay, no, qué pena. ¿Y yo qué voy a decir? Yo no soy capaz. Y alguien me dijo unas palabras que a mí nunca se me olvidan. Nunca se te olvide, Claudia, que no es usted. Es Dios quien realmente a través tuyo va a hacer las cosas. Y entonces dije, si es así de fácil, entonces sí. Porque yo vi que no era un asunto mío, ni un esfuerzo humano por lo que más yo pudiera alcanzar. Y ahí empezó, creo que eso que tú dices, esa determinación
porque hay al día de hoy siento que existe un fuego y una llama que no se apaga, que Él pone y más y más y más, y todo lo que implica Dios mismo, no solamente en el servicio, o sea, en la oración, en la compañía, en contar con todo para Él, en verlo a Él como un todo, o sea, es impresionante al punto en que Dios se presta y se entregó para nosotros. Creo que ahí va muy guiado a lo que Él dijo, que Él no escatimó para entregar a su único Hijo para nosotros, y yo creo que es en todas las áreas de nuestra vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no vemos a Jesús como un todo, solamente lo dejamos en ciertas partecitas. Hasta aquí y hasta este punto ahí te permito, Dios, que lo hagas. Para ti fue fácil rendirte totalmente, Clau, desde esos primeros viernes que tú llegabas, o seguiste con tu vida de antes, con los amigos, tratando de ahogar tu soledad y tu tristeza en otras cosas? ¿O fue un cambio así? Fue una transición, porque fue muy curioso, porque aún así estaba en esa búsqueda, estaba con mis amigos de rumba, pero fue como con ese respeto de Dios, porque creo que Dios no hace nada abrupto ni obligado. Él no interfiere inclusive en nuestras propias decisiones, porque cada uno, lo sabemos, puede decidir cada día la vida o la muerte. Y creo que aunque yo decía, Dios me guardaba, llegó un momento que ya ese tema de comer, de estar, de salir, porque yo era una mujer que tenía que salir todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, porque si no yo no me sentía completa. Y eso empezó a cambiar y eso empezó a bajar. Dios empezó a realinear las amistades y colocó otras, empezó como a mostrarme otras cosas que yo dije, pero ni siquiera hubo como ese daño, porque yo con ellos a veces hablo, me reúno a veces que puedo, pero ya no es en el mismo sentido. Fue como si la vida de Dios hubiera cambiado la vida de todos en términos generales, y no hubo necesidad ni siquiera de yo decirles están en lo correcto y en lo correcto. Dios lo hizo de una forma tan hermosa, porque nosotros muchas veces nos preocupamos por eso, o nos ocupamos cómo Dios puede cambiar la vida del otro, pero creo que yo en mi corazón sentía no lastimar a mis amigos, ¿cierto? Porque se nos olvida muchas veces de dónde Dios nos saca y de dónde hemos estado, y nos creemos muchos mejores que ellos, y realmente hicimos parte de eso. Es más, nuestra condición sigue siendo limitada delante de Dios. Pero realmente fue una transición muy fácil. A mí realmente ese tema no me dio dificultad, porque hoy en día puedo sentarme, y lo hemos hecho con las amigas o contigo, y nos hemos tomado un vino para celebrar nuestros encuentros o lo que fuera, y hay una libertad en mi corazón, porque no hay una atadura, lo siento así, lo creo así, que me lleve a yo tener esos episodios que yo tenía donde bebía, pero era para alimentar el dolor que tenía en mi corazón. Ya no. Realmente para mí fue fácil. Y a nivel personal, Clau, tu vida, ¿cómo se fue encarrilando? ¿Cómo sentiste tú que fue cambiando todos esos puertas abiertas que tenías? Tu relación con tu expareja, tu relación con, bueno, ya me contaste con tus amigos, también con tu mamá, porque según tú me contabas, yo conozco mucho tu historia, más que los segmentos que me has compartido algunas veces, pero sí te he oído escuchar que tu relación con tu mamá, siendo que eres muy amada, la bebé de ella, la niña mimada, era difícil por tu mismo dolor. Cuéntanos un poco cómo Dios te ayudó. Quien lo creyera, siendo la más consentida de la casa, porque soy la niña de la casa. Entonces, había siempre un choque con mi mamá. Y creo que Dios mismo fue cuestionando eso en mi corazón. Y yo creo que eso está bien, recibirlo de parte de Dios. Lo que pasa es que a veces cuando somos confrontados, lo que hacemos es esconder la cabeza dentro de la tierra, como lo hace el avestruz, pero creo que esas cosas hay que exponerlas delante del Espíritu Santo, porque yo sabía que yo no llevaba una buena relación con mi mamá. Había empezado la vida de servicio, como les dije, a partir de los 2 meses que Dios me alcanzó, y yo dije, Señor, aquí hay algo que no cuadra.
Yo ya estoy yendo a visitar a familias a decir lo bueno que tú eres y lo hermoso que tú transformaste mi vida, pero yo no me llevo bien con mi mamá. Es más, Dios, yo no la quiero así, pero yo necesito que tú me ayudes a restaurar la relación con mi mamá, porque creo que no sería lo correcto. Creo que no tendría autoridad para yo ir a hablar en una casa de que Dios puede restaurar una familia si esto no, tú no lo haces. Y yo creo que lo que más toma de nosotros Dios es realmente la intención con la que hacemos nuestras cosas en el corazón y realmente el ser honestas. Yo con Dios creo que lo poquito que tú has podido ver, yo soy una persona muy honesta y muy directa. Y con Dios lo hago de la misma manera. Y la relación empezó a cambiar, porque después del divorcio Dios me trajo a mi casa. Pero muchachas, wow. Dios me regresó a mi casa. Y yo decía, desde los 18 años yo me quiero ir de mi casa. O sea, si aquí hay jovencitas que todavía, porque eso puede darse, obvio, nosotros no nos vamos a quedar en la casa toda la vida, porque eso hace parte del crecimiento y de la madurez. Pero yo vivía un afán y era porque mi sentir era vivir en rebeldía y en libertad. Y yo decía, cuando yo cumpla 18 me voy. Cumplí los 24, me casé, me fui y Dios me regresó a los 26. Ay, no te duró mucho el No. Entonces me regresó y yo recuerdo esa imagen que yo me bajaba, estaba como en el camión del trasteo y yo dije, volví a casa, fracasé. ¡Ay, Dios! Es que puede ser un fracaso, claro. Regresas como una perdedora, como una fracasada, como una necesitada y nada más lejos en la realidad de eso, pero desde nuestra perspectiva lo podemos caer en sentirnos así. Y eso es muy duro porque lo reflejamos y lastimamos sin darnos cuenta. Totalmente. Entonces, nosotros pensamos que las pérdidas son fracasos. Los momentos difíciles son fracasos. Y Dios está viendo más allá. Lo que pasa es que ojalá nosotros no tenemos ni la más mínima sabiduría de lo que Dios es, ¿cierto? Y en ese momento yo dije, listo, regresé. Cuando yo ya empecé a caminar en Dios, dije, ¿para qué me trajiste? Entendí que quería restaurar la relación con mi mamá y a enseñarme a honrarla. Y efectivamente, la relación Dios la restauró. Efectivamente, me sorprendo el cuidado que Dios tiene sobre ella y sobre una tía, porque yo vivo con mi mamá y una tía, son muy mayores. Y Dios ha proveído para todo, es un cuidado, es un amor. Y Dios empezó a animar como todas esas cosas. Pero hay un punto que quiero resaltar aquí. Yo culpaba a mi mamá de muchas cosas. Y yo nunca miré, y después ya grande, y en Dios fue que lo pude entender, que todas esas culpas o todos esos temas que yo tenía sin resolver con mi mamá eran fruto o eran resultado de una infancia de rechazo, de abandono. Porque mi mamá y todas las mamás demuestran el afecto de manera diferente. Mi mamá lo demuestra en el comer. Mi mamá, si tú estás comiendo, si tú estás llenita, para ella estás bien. Entonces yo le decía, mamá, es que yo no quiero más comida, yo te necesito, es a ti. Te necesito, es a ti. Entonces yo creo que crecí así, adicional al añito de edad, sufrí una quemadura de 3er grado en el rostro y en los brazos. No hay cicatriz de eso y desde ahí veo que Dios ha guardado mi vida. O sea, desde mucho antes, porque mi mamá tuvo un embarazo conmigo complicado, donde mi papá tuvo que escoger o la niña o la mamá, porque las dos están graves. Y al año, un accidente muy delicado porque me tuvieron 3 meses hospitalizada, donde no me podía dar el sol, donde no me podía ver nadie. ¿Y quién creyera? Eso impactó mi vida porque me tocó afrontar una situación muy difícil desde bebé, donde mis papás no me podían visitar, nadie podía estar conmigo, yo pasaba amarradita en una cama,
el tetero me lo tenían que dejar con las enfermeras, me cuenta mi mamá, y yo permanecía sola. Entonces uno crece con un trasfondo desde pequeño, y uno a quién va a culpar, a los más cercanos, ¿cierto? Yo culpaba a mi mamá por eso. Y Pero eso te lo no. mostró ya en él. Sí, sí. Creo que tu sentimiento de abandono, tu sentirte abandonada fue ese tiempo en el que nadie se te podía acercar porque era más peligroso que se acercaran a ti en las condiciones que tú estabas. Pero eso no Así lo puede ser es. una bebé de 1 año, ni de 10, ni de No, 15. Yo creo que esas no. son las revelaciones hermosas que Dios nos da a nuestro espíritu mientras nos lleva en el camino de la sanidad en Él. ¿Cómo va Así sanando es. nuestras áreas y sufriendo todas con su presencia, ¿verdad? Y Sí, entonces, entonces eso fue muy impactante porque yo no sabía el trasfondo de eso. Y desde ahí me empezó, desde ahí te cuido. O sea, nunca has estado sola. Nunca. Y yo dije, ay Dios, desde pequeña. Pero claro, uno, lo que tú dices, en un niño de 1 año de edad no hay ese entendimiento. Eso ya lo vienes a entender con Dios grande o en el momento que Él lo decida. Y ahí empecé a encontrar muchas respuestas de por qué había esa sensación de abandono y por qué culpaba a mi mamá. Pero mi mamá, al final entendí, fue una víctima más de la situación, es decir, ella también tuvo que adaptarse a verme a mí enferma, a cuidarme, y ella no podía hacer más. Ella no podía sino ir a la clínica, dejar el teterito y no la puedo ni abrazar, no la puedo amar, no la puedo cuidar porque es peor para ella porque se le infecta todo su cuerpecito. Cuando Dios ya te hace entender eso, trae una libertad en el corazón porque ahí ya dejas de culpar al resto de personas. Porque todos a la larga somos víctimas de las situaciones que suceden. Pero el hecho es no quedarnos siempre como víctimas, ¿cierto? Es solucionar, confrontar el tema con Dios, resolverlo y salir de ahí sanadas. Entonces, Dios muestra ese tipo de cosas cuando Él quiere hacer algo más. Entonces, eso me ayudó mucho con mi mamá, a entenderla, a ponerme en el lugar de ella, a saber que ella sí me amaba, a todas esas cosas. Entonces yo le decía, entonces hay diferentes cuidados que ella hace, ella a veces me ve como su niña chiquita y yo a veces le digo, mamá, mucho cuidado, estamos en un proceso ya diferente, ya estoy pues a puertas de ya salir de mi casa, quien lo creyera, después de tanto tiempo, pero creo que Dios ha ido como adecuando pues eso y ha ido guardando el corazón de ellas porque ya es como ir preparando el camino para también afrontar la ausencia de ellas, porque es como en una etapa inicial, queremos a nuestros papás, los tenemos, ¿cierto? Los abrazamos, los cuidamos, nos cuidan, nos aman, pero Dios también a medida que van pasando también se los va a ir llevando. Entonces es como ya me los diste para hacer la tarea, ya también me estás enseñando a cómo puedo amarlos para ir dejándolos, para cuando tú te los lleves a tu presencia sea la tranquilidad del caso. Entonces, aquí a las mujeres o las personas que vean este video, si Dios hay una situación para resolver con los papás en este momento, creo que eso no es de darle largas, hay que resolverlo. Es una decisión realmente. No, muchas veces no va a ser muy fácil en el sentido que no vaya a doler, pero cuando Dios muestra la raíz del asunto, creo que ahí ya se desencadena todo y se puede solucionar. Entonces hay que honrarlos, hay que servirlos, hay que cuidarlos, hay que amarlos. Eso me ha enseñado Dios todo este tiempo en función de mis padres, especialmente de mi madre. Mi padre falleció cuando yo tenía 20 años, entonces no tuve la oportunidad pues, de honrarlo como se debe. Sin embargo, sabía que era su niña amada, consentida y cuidada. Y es ahí, y fue muy lindo porque Dios, él pudo decirme cosas, inclusive hasta el día antes de morir. Él murió a raíz de un infarto. Yo recuerdo que yo salía para mi casa trabajaba y estudiaba, ya iba para el trabajo y mi papá se despidió y me dijo, chao mi niña, Dios te bendiga.
me dijo, chao mi niña, Dios te bendiga, te amo mucho. Y yo lo miré y yo dije, papá, usted me está diciendo eso a mí, usted se va a morir. Y justo ese día murió por la noche. Fueron las últimas palabras que mi papá me dijo. Entonces, el tiempo, nosotros damos por sentado que las personas siempre van a estar acompañando, pero no es así. O sea, el amor hay que demostrarlo en cada momento, en cada circunstancia. Y yo a raíz de eso creo que así yo tenga diferencias en mi casa, yo nunca me acuesto enojada con ellos. Y mismo lo trato de solucionar. Eso en cuanto a mis papás. Entonces, como era una niña rebelde en mi aso, pues Dios me trajo a casa, venga, organicemos esto, porque eso no puede quedar así, y encaminemos otra vez de nuevo. Entonces, al día de hoy, mi mamá ya tenemos una buena relación, y Dios me enseñó a hacer cosas en beneficio de ellas. Entonces, eso ha sido maravilloso, porque eso que ha enseñado ha servido para muchas personas. Entonces, muchas veces nos rehusamos a aprender la lección y esa lección la aprovecha Dios para enseñarnos a otros. Entonces, yo siempre he dicho que somos un tester, los conejillos de indias de Dios. Sí, sí. Así es. Y sabes que somos libros abiertos, porque hoy por hoy tú eres un testimonio de vida ante todos los que te conocen, en tu barrio donde tú vives, luego en el área de trabajo, donde también tienes muchísima gente alrededor tuyo, y todos esos amigos de antes, que conocieron tu antes y tu después. Yo sé que tú los has influenciado a algo nuevo, a algo diferente por lo que ven en ti. Porque sin importar las circunstancias que has atravesado, que has vivido, aún la relación dolorosa, ¿por qué no nos cuentas de tu segundo intento con tu esposo? Tercero, Ese, sí. cuarto, Pues sí, fue un tema muy álgido. Realmente Dios trabajó el perdón. Él se fue, me fue infiel. Lo curioso es que a los 2 meses de servir, recuerdo que la primera vez que empecé a servir, me dijeron, cuente algo de su testimonio. Y yo creo que eso salió, no sé cómo ni de dónde, dije, Dios está así de restaurar mi hogar. Ese fue mi testimonio. Y ese día mi esposo volvió, ¿sí? Entonces yo ahí pude evidenciar el poder de Dios y cuando nos extendemos a otros. Por eso nunca nos debemos de dejar de extender, porque no sabemos si ahí está la puerta de oportunidades para respuestas sobre mi necesidad. Entonces ahí lo hizo, él volvió. Creo que Dios fue como hizo un borrado de cassette, que hasta raro, pues que nunca no había pensado que hubiera sido tan fácil. Estuvimos juntos 2 años. Otros 2 años. Otros 2 años juntos. A los 2 años, este hombre vuelve y cae en el mismo error. Entonces dije, no, pero pues miremos, intentemos. Y hay algo que quiero recalcar ahí, porque él cayó en culpa. Entonces me dijo, yo sé que tú sirves a Dios, yo no quiero servir más a Dios. Yo creo que él no se sentía como capaz de hacerlo. Y yo le dije, ay, no, si tú no, yo sí sigo. Porque es que esto yo no quiero retroceder. O sea, yo creo que ahí fue donde más hubo esa determinación, no por mí misma, yo creo que Dios mismo la colocó. Él siguió y fruto de eso, ahí de esa traición, tuvo una niña. La niña tiene como, yo creo que como unos 10 años. Esto es lo bueno de Dios, que yo ya no me acuerdo de muchas cosas. Entonces, pero ese momento fue muy crítico para mí. ¿Por qué? Porque ha sido mi anhelo, nadie desconoce que anhelo tener un esposo y unos hijos y todavía es el anhelo de mi corazón. Al día de hoy no tengo hijos y en ese momento cuando yo vi que otra persona le dio los hijos a él, yo dije, Señor, ni para servir hijos, o sea, no serví ni para tener hijos, Señor. Y fue muy duro. Yo recuerdo que cuando me dijeron, él tiene la niña en embarazo, no se me olvida la cara de mi mamá cuando yo le dije, mamá, tiene una mujer embarazada. Mi mamá me abrazó y yo lloraba en ese hombro de mi mamá como una niña inconsolable. Y ella me dijo solo esto, Claudita, Dios sabe lo que está haciendo. Puede ser muy difícil, pero Dios tiene el control y esto va a ser para bien. Yo decía,
no entiendo cómo algo tan doloroso puede ser para bien. Y eso creo que lo hemos escuchado siempre. Todo obra para bien, conforme a propósito. Y cuando uno escucha dice como que sí, yo lo conozco, pero es que interiorizar eso es muy difícil. O sea, mientras uno le pasa esa palabra y baja el corazón. Sí. Cuando tú estás en medio de tu día cero de la circunstancia y decir que todo obra para bien, uno dice, ah, esto también, sí, Dios no es mentiroso para hacerlo. Raíz de eso, entonces la niña creció, pero entonces ahí yo tuve que hacer un tema de perdón, porque empezó a crecer un resentimiento en contra de la niña, en contra de la mujer, en contra de él, de todo eso, que yo dije, wow, muchas veces nosotros nos quedamos ahí mucho tiempo patinando por no conceder el perdón, que debemos conceder que Dios nos ordena porque es un mandato para hacer. Cuando lo hice, utilizó maneras muy confrontantes. Recuerdo que una vez él me decía, porque yo oraba por la bebé, para que Dios me ayudara a perdonarla. Yo decía, yo sé que la niña no tiene la culpa, pero yo la veía como ella, como que la que me hubiera robado mi sueño. Y nosotros muchas veces podemos ver el tercero como es que el que nos roba lo que Dios nos ha querido dar, y no es así. Y me llama mi ex y me dice, ay, Claudia, lo que pasa es que mi niña no tiene leche, es pañal, no tiene tal cosa, tal otra. Y yo me dije, ¡ah! ¿Cómo? Es tan atrevido. No les voy a decir mentiras. Así fue, yo dije, uy, yo dije, pero ¿cómo me llama? Este no tiene vergüenza. Uno que hace, punto seguido, uno que hace, llama a la amiga. Imagínate que me llamó mi ex. ¿Vos qué pensás? Y la amiga cristiana también te da un consejo. No, a ver, María, es que no sé qué, no sé cuánta, no sé cómo. Y una, es como si me hubieran hecho así, jovencita, Jesús, ¿qué haría? Y yo como que me quedé, ay no, yo no quiero ni preguntar. Claro, Entonces, eso duele. entonces yo dije, ¿verdad? A todas estas, yo no te he preguntado, ¿tú qué harías? Y a eso quiero llegar. Muchas veces nosotros corremos a la amiga, al amigo, al tercero, al que fuera. Pero al último que vamos a pedir opinión de lo que hay que hacer es a Jesús. Y Él tiene la respuesta perfecta. Y Él te va a saber guiar a hacer lo correcto y va a haber paz en tu corazón. Cuando yo le dije, Jesús, ¿tú qué harías? Solamente me hizo un cuestionamiento y me dijo, si tú tuvieras hijos aguantando hambre, si tú estuvieras pasando por esa situación, además tú tienes sobrinos, cuando esos mis sobrinos estaban muy bebecitos, si tus sobrinos estuvieran en necesidad, tú quisieras que ellos aguantaran necesidad. Y yo dije, no, yo no quiero eso para ellos, ni para mis hijos. Así que solo por amor a ti lo hago. Me junté con él, fuimos y compramos lo de la niña y ya, hubo paz en mi corazón, no volvió a suceder, pero yo creo que esos son los temas. ¿Verdad? Nosotros hablamos con Dios de que amamos al prójimo, pero la mejor evidencia de amar al prójimo es cuando Dios nos prueba con el mismo prójimo. No existe otra manera. Y que en este caso, yo siento que se aplica mucho cuando en los evangelios Jesús siempre nos dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos, perdonar a nuestros enemigos. Y para ti, aunque la bebé sabías aquí que no tenía culpa alguna, aquí era otra cosa. Y Dios te pone a bendecirla, a amarla y a cuidarla. Esto es obrar a la manera de Dios, Claudita. Pero tú ya estabas preparada. ¿Por qué? Cuando estamos decididos ya por Dios, ¿verdad? Hable, Señor, porque yo estoy dispuesta a obedecer. Y eso creo que para mí es muy valioso, porque si tú misiones antes al Espíritu, de darle permiso que trabajara en ti, que te fuera conformando a su imagen y a su semejanza, porque yo sé que algunas de las amigas que nos están viendo dirán, no, hasta ya no.
Exacto. Yo creo que ahí te pasaron un examen de tu primera maestría en Dios. Y créeme, todas las cosas que yo he podido ver en Dios son así. Y hay que tener mucho cuidado de lo que nosotros hagamos ligeramente con Jesús. Porque somos, las mujeres, somos muy dadas a hablar. Los seres humanos, en fin, somos muy dados a hablar, pero creo que las cosas que hablamos delante de Dios, creo que Dios las pesa. Yo lo veo así. Dios lo pesa, lo evalúa y dice, ¿es cierto? Ok, vamos a ver si es cierto. Y ahí es cuando pasamos el examen, o nos rajamos en él y lo tenemos que volver a repetir, o lo superamos. La fe sin obras es infructuosa. Sí. Entonces, hay trabajo el perdón, y creo que no hay excusa para no perdonar, por más difícil que sea. Puede haber mucho dolor, sí, pero si le damos el lugar en nuestro corazón a Dios para que haga las cosas, Él nos hace buenos perdonadores. Entonces casi que es un ejercicio diario. Y van a haber cosas más difíciles, casi como que cuando usted se ejercita, así le pongan una milla extra más para correr. Usted hace el esfuerzo y al principio se va a cansar, pero ya después esa milla extra va a ser rápida para correrla. Yo lo veo como así, en una evolución siempre. Bueno, los minutos van avanzando, Claudia, a mí me emociona porque a nivel profesional has alcanzado mucho, también en el área donde tú te desenvuelves, donde te desempeñas, y a mí me maravilla la gracia y el favor que Dios te da. Porque eso solamente es la gracia y el favor de Dios, no existe otra explicación. Hoy tienes un ministerio y un ministerio grande en Dios de estar al frente de lo que somos en Medellín, de lo que como fundación somos, mi Clau. Y yo me maravillo me maravillo cómo esto llegó a tu vida y cómo tú, siendo una mujer joven, soltera, dijiste sí. Porque las demás coordinadoras de ciudades todas son esposas, tienen esposos, de cierto modo las apoyan, están con ellas en el ministerio, pero tú sola le dijiste sí al Señor y nunca has dejado de hacerlo. Ya tienes años al frente de la oficina en Medellín y a mí me sigue maravillando cómo tú logras encajar o has sabido verdaderamente trabajar las dos cosas al mismo tiempo, Clau. Para mí muchas veces es casi imposible creer todo lo que tú llevas a cabo y todo lo que tú haces, pero hay mucho que ver esa gracia y ese favor que Dios te ha dado y ese respeto que Dios te ha dado para delante de las demás personas, ¿verdad? Sí, como lo dices, y realmente yo hay que reconocer. Una vez que teníamos una reunión, tú tenías que pedir un permiso para estar con nosotros y llamaste y dijiste, no creo que. Y entonces solo te dijimos, es que no vas tú a pedir permiso, va Jesús en ti. Entonces vas a ir a recibirlo. Y al final, tan saben tus jefes lo que haces y para quién lo haces, que el mismo Espíritu Santo se encarga de trabajar en ellos, para que cuando tú entras, sales con casa, carro y beca. Eso es hermoso. Sí, realmente ha sido una gracia de Dios. No existe otro reconocimiento. No es por muy estudiada, no es ni por muy buena, no es por soltera, no es ni por acompañada, no. Realmente no es un merecimiento. Solo es por Él. Créanme, muchachas, que yo era la más temerosa, la más miedosa cuando llegó esto, porque yo recuerdo que yo servía, a mí me encanta servir, a mí me encanta la gente. Romy, nuestra amiga que aquí la conocen, yo llegué como a ese grupito con ella cuando empecé a servir. Yo ya llevaba sirviendo en la calle, decían, ve, ¿por qué no vas? ¿Haces parte? Decía, no, es que me gusta la gente de la calle, a mí me gusta afuera. O sea, a mí me gustaba, como decimos aquí, untarme. Vamos, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para trabajar? Cuando llegamos, yo llegué ahí con Romy y con Romy fue un momento y un tiempo muy sanador. Me encantan los abrazos de Romy, siempre te los he dicho. Me encantan sus abrazos. Y recuerdo que
a Dios se le ocurre la idea de que yo era la persona que debía quedar a cargo de esto. Y yo dije, no, ni se le ocurre, Señor, porque yo no quiero. Sí, así, le dije, yo no quiero quedar con esto, porque a la final hay una responsabilidad. Y creo que la mayor responsabilidad, nosotros los amamos a ustedes mucho, aquí que pero la mayor responsabilidad es con Dios. Amén. En lo que hacemos, en lo que servimos, a quién ministramos, en tomar muy buenas decisiones o lo que no. Entonces yo decía, no, porque yo vi servir a Romy y a Germán y me pareció como, wow, mis respetos. Pues los admiro, pero yo no quiero quedar en sus pies. Por eso mismo que había tenido de conocimiento. Y adicional, porque yo tengo una carrera profesional en ingeniería de informática, nosotros dormimos muy poco, a veces trasnochamos demasiado. Entonces yo decía, no, no soy capaz de manejar las dos cosas a tiempo. Pero esas son nuestras capacidades, pero Dios ve nuestras verdaderas capacidades. Y recuerdo que vino aquí a Medellín, estábamos un grupo de amigas, y dijo, bueno, Romy y Germán iban a entregar, y ellos dijeron, listo, entonces vamos a ver quién queda. Y mis amigas se dispusieron, pues yo lo hice todo lo contrario, yo cogí mi bolso y salí, corriendo, así. Y dije, no, ni se te ocurra, Dios, ni se te ocurra. Cuando yo llegué, yo iba como a una cuadra, me llamaron, Claudia, ¿dónde estás? Y dije, me voy para mi casa. Me dijo, no, te tienes que devolver. Yo dije, no puede ser. Señor, pero tú sabes que yo no quiero. Entonces recuerdo que oraron y listo, y Dios le va a dar la respuesta. Y dije, bueno, ok. Oramos y al otro día fue así. Meses atrás había tenido un sueño donde yo veía que a mí me rescataban del mar, de una lanchita chiquita, y me sacaban de ahí. Y cuando me sacaban de ahí me decían, vaya, súbase a ese crucero, a ese barco gigante transatlántico y busque al capitán. Entonces yo fui y busqué al capitán. Cuando el capitán le dije, hola, ¿usted me busca? Me dijo, sí, claro, yo te busco. Me dijo, ahora sí maneja este barco. Y yo le dije, ¿yo? No, eso es imposible. Y él me dice, sí, tú eres capaz. Entonces yo le dije a él, si usted lo dice, porque usted lo dice, yo soy capaz. Creo que eso me dio como el empuje y empecé a ver cómo ese barco, aquí hay varias que conocen Medellín, el río de Medellín es algo muy angostico, pero era pasar un barco, imagínense, de este tamaño por el río Medellín. Eso es una cosa que no cabe en la cabeza. Yo veía que ese barco pasaba, yo veía unas manos quitando puentes, abriendo obstáculos, abriendo todo, cruzando y a la final eso listaba un mundo de banderas de países. A lo que quiero llegar no es ni siquiera lo que el sueño, sino el sueño que Dios tiene para todas nosotras. Así es. No es porque ni sea yo, ni sea Enrique, Azucena, los que pasamos por aquí. Dios tiene un sueño especial para cada uno. Lo tiene ya escrito, ya determinado. Y cuando me decían, es que Dios ya estableció las cosas para que tú andes en él, decía, pero eso cómo es, cómo se come eso, Señor, cómo. Es todo eso, es permitirle. Pero aún así, él vio una mujer temerosa de afrontar una responsabilidad y nuevos retos. Pero a la final dije, Señor, si tú vas conmigo, yo voy contigo. Si tú no vas, yo no voy. Y recuerdo que desde eso Dios ha dispuesto eso, entonces hay un desarrollo de dos cosas, está mi profesión como empleada en una empresa y está esta parte de la coordinación, no sé cómo me rinde el tiempo, yo no sé a qué horas hago tanta cosa, hay días que no me da la fuerza, pero hay otros días que Dios renueva esas fuerzas, es una cosa como inexplicable, realmente Dios da la gracia, porque ha sido la gracia para... ¿Cuántos años llevas al frente? ¿Cuántos años llevas al frente? Creo que llevo unos 7 o 8 más o menos, como la mitad de lo que llevo. Ahorita en estos días hice como el cálculo y llevo como la mitad, unos 7 o 8 años más o menos, pero fueron retos de fe. O sea, fueron retos de fe. Aquí estamos todavía. Sí. Y aquí estamos. Y seguimos, y no paramos. Como minutos avanzan, ¿por qué no nos cuentas
lo último maravilloso que hizo Dios contigo, que tú me compartiste una tarde-noche, ¿ah? Porque yo creo que eso es algo muy hermoso para hacer, cómo Dios te ha mostrado que en Él es que estás completa, en Él. Y para Él es que estás completa y sobre todo esa revelación que nos tiene que llegar a cada una de nosotras, sus hijas, de que Él es nuestro más que suficiente, que Él es un Dios que abarca y desea abarcar todas las áreas de nuestra vida, aún las más profundas necesidades que nosotros tengamos, como el de tener una familia y conformar una familia. ¿Por qué no nos cuentas de eso, lo último que hizo Dios en tu vida? Pues a ver, realmente desde que entré en Dios, aunque he tenido algunos momentos y tuve pareja, he sido una persona que no he tenido pareja, pero siempre en mi corazón latiendo el anhelo. Pero entonces Dios me ha hecho ver todo este tiempo y en este último tiempo más, porque nosotros las mujeres somos muy dadas o sesgadas a decir que estamos solas, ¿cierto? Muchas veces porque no tenemos compañía o no tenemos como el ganchito aquí, alguien aquí pegadito. Y cuando yo empecé a hablar como que yo decía, pero ¿por qué tan sola? Y Dios me dice, entonces no soy suficiente para ti. Y yo creo que eso es algo que Dios está cuestionando hoy y al corazón de todas las mujeres y todas las personas. Cuando nosotros pensamos que estamos solas es porque Dios no ha sido lo suficiente. Y en este último tiempo, yo venía noviada como hace que unos 2 años, hubo una ruptura en noviembre del año pasado, fue muy difícil porque era como que yo decía, ya estés. O sea, todavía no sé Dios qué hace, no sé Dios qué más está pensando en hacer. Pero hay un momento donde nosotros muy fácil en el camino de Dios nos podemos desenfocar. ¿Y a qué me refiero con esto? Podemos empezar a descargar toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, todo nuestro anhelo, todas nuestras fuerzas en alguien más. Y lo voy a hablar no solamente de personas. ¿Cuántos sueños nos están robando el sueño? ¿Cuántos problemas nos están quitando el sueño? Porque a veces el problema, o sea, porque yo empecé a analizar ese tema con Dios y yo dije, Señor, solamente nos podemos desenfocar cuando hay un sueño más grande que el tuyo. Y dije, sí, puede ser un sueño, puede ser un problema, puede ser un hijo drogadicto, puede ser un esposo alcohólico, puede ser un anhelo de una casa más grande, puede ser una cosa que no se ha dado el día de hoy, el empleo que no tengo, el empleo que no me satisface. Hay cositas tan sutiles que eso va desplazando a Dios. Y ahí vamos desentronando a Dios del trono en que ya lo habíamos puesto. Y eso va ocupando todo nuestro tiempo de amor, de adoración, cuando es el tiempo de Él. Entonces nuestro tiempo se vuelve solamente enfocado en esas circunstancias. Ahí empieza a haber un desequilibrio porque ya Dios no está en el primer lugar. Entonces, recuerdo que en esos días Dios me apartó unos días en un pueblo muy hermoso que hay aquí en Caucasia. Para mí eso fue como volver otra vez a restaurar esa relación con Dios o como enfocarme, como alinearme otra vez con Él, porque nunca la perdí. Pero ahí vi que Dios, no sé, muchas veces en momentos no se nos vuelve el todo y Dios quiere ser todo. Y a mí me asusta porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que nos quiere para Él. Y yo a veces lo siento como tan así, como tan, no sé si me puedo explicar, pero lo siento como tan te quiero para mí y no puede existir nada más encima de mí. Nada. Pero quiero que tú me confíes todo, quiero que tú descanses en mí, quiero que tú te sustentes en mí, quiero que tú anheles en mí. Y eso fue lo que Dios hizo este último tiempo. Entonces, ¿cuántas situaciones como mujeres estamos pasando que nos estén robando el sueño, que estén desplazando a Dios? O inclusive no el sueño, ni siquiera nuestro tiempo de oración. Inclusive yo creo que los hemos escuchado de aquí, que revisemos nuestras oraciones, porque eso determina qué es lo que está ocupando el tiempo de oración con Dios. ¿Es Dios o mis circunstancias? Y Dios quiere todo lo contrario. En esos días que salí a caminar por allá,
Recuerdo que Dios me regaló un atardecer hermoso y yo vi la grandeza, la plenitud de Él. Y me decía, esto soy yo y tus circunstancias son tan pequeñitas, pero el ser humano convierte las circunstancias más grandes de lo que yo soy. Y yo creo que a mí eso me impactó y me choqueó y dije, perdóname, ¿en qué momento te podemos perder de vista? ¿Y en qué momento podemos desenfocarnos y colocar otras situaciones por encima de ti? Cuando Él es todo. En un momento te quité el trono de mi vida y entroné un amor, entroné una relación, entroné un trabajo, entroné una necesidad, o aún este año tan difícil que hemos pasado todos, pero unos más difíciles que otros. Que otros, total. Entonces, inclusive un sueño, o sea, que yo decía, troné mi sueño de familia, y yo dije, le dice, no, pero tu sueño no puede ser más importante que yo. Entonces existe una línea delgada que hay que pedir como a Dios ese discernimiento, ese equilibrio para poder llegar y que Dios no sea desplazado, porque hasta la enfermedad lo desplaza, hasta la escasez económica lo desplaza, el COVID lo está desplazando, ¿cierto? Porque, Señor, mi circunstancia, y Él dice, sí, pero yo soy Dios, yo sigo vivo, yo no me he muerto. Mi mamá tenía un dicho, decíamos ya, Dios no se ha muerto, Él está ahí, Claudita, tranquila, está vivo. Clau, ¿qué les dijeras a estas amigas que como tú se pueden estar dando cuenta o se van a dar cuenta o ya se dieron cuenta que eso, que de pronto hemos quitado al Señor del trono de nuestra vida? Y cómo tú con tan solo una oración de reencauzarte en Él, lograste alcanzar esa paz, esa plenitud, ese nuevo estar en Él de tus últimos tiempos, de tus últimas semanas o meses, porque esto es algo nuevo que tú me recuerdo cuando me contaste que te había dado mucha tristeza darte cuenta o hasta te habías asustado de decir en qué momento, pero podemos repetirlo, podemos saberlo acá, podemos confesarlo acá, pero muchas veces en nuestro corazón es duro darnos cuenta que realmente no es el número uno. Así es, fue muy difícil. Y yo ese día lloré chiquita, porque yo decía, ¿en qué momento, Señor? Cuando tú eres todo para mí, ¿en qué momento dejaste de ser el número uno? Y todas las otras cosas te desplazaron. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer, identificar que si tienes y si estás en ese momento así, es reconocerlo y decirle, Señor, tienes toda la razón. Porque no nos podemos ocultar de Él y nuestra condición no se puede ocultar. Creo que primero es reconocerlo y creo que ya es darle el lugar y es decir, bueno, está bien, casi como que volvamos a hacer lo que éramos antes. O sea, yo dije, volvamos a hacer el número uno, volvamos a hacer lo que teníamos. Volvamos a hacer tú y yo, y lo demás es añadidura. Si viene, si sucede, si acontece, qué bien, pero si no acontece y si no sucede, no pasa nada, porque siempre tú vas a estar conmigo, ¿verdad? Así es, así es. Entonces eso es realmente reconocer, darle a él el lugar y la oportunidad de tomar una decisión. Y decirle, está bien, me equivoqué, sé que te perdí de vista, sé que no lo estoy haciendo bien, perdóname, pero yo ese día lloraba y lloraba y lloraba porque yo decía, ¿en qué momento te perdí? ¿En qué momento te perdí, Jesús? ¿En qué momento te perdí? Ese no era el sentido de esto. Está bien, volvámonos a recuperar, volvámonos a hacer uno solo, como Él dice que seamos uno solo con Él, así como Él es uno solo con nosotros. Que esa es la unidad. Y ahí va a llegar esa plenitud. Y lo que tú dices, el resto de cosas que llegan son parte de la añadidura, no de lo principal. Así es. Y te lo gozas más, porque como ya no lo esperas, como ya no lo necesitas, como ya no estás aferrada a ello, como dice la palabra, que si amamos tanto algo, lo dejemos ir.
y al volver será nuestro para siempre, ¿verdad? Así ¿Por qué es, no oramos? así es. Clau? La hora Sí. contigo se fue rapidísima, ya se acabó la hora. ¿Ah? Se acabó. ¿Por qué no oras y presentas a todas delante del Señor y pides que Él nos ayude revelándonos a cada una en qué área de nuestra vida, de nuestros día a día, estamos quitándolo a Él del trono de nuestra vida y poniendo otras cosas? Correcto, sí. Bueno, Padre, gracias, gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo. Levanto, Señor, el corazón de estos 39 participantes y de las muchas personas que van a escuchar este video, Señor. Sabiendo hoy, Señor, que tú eres capaz de hacer cosas nuevas, Señor. Hoy coloco mi corazón y el de todas mis amigas delante de ti. Y sabemos, Señor, que tú escudriñas nuestro corazón y dices que tu palabra es tan cortante como una espada de dos filos que discierne hasta lo más íntimo y lo más profundo. Y yo te pido que eso lo hagas hasta con nosotras, Señor. Revelando aquello en cualquier área de nuestra vida que te haya desplazado, que tan sutilmente te desplace por momentos, y eso nos quite el gozo, la paz, la tranquilidad, esa unidad que tú quieres tener con nosotros, y que a la larga, Señor, te destrone y te ponga en un lugar que no es el correcto. Primero, perdónanos, Señor, si lo estamos haciendo, y Señor, muéstralo y sácalo a la luz, Señor, sobre cualquier circunstancia, buena o que no sea tan buena, Señor. Y vuelve a restablecer el orden, Señor. Vuelve a ser una con todos nosotros, donde tú seas el primero, el número uno, perdón, y único, Señor, en nuestras vidas. Y te damos gracias. Hazlo con un amor y con una delicadeza. Y que así como cuando ese día te lloraba como una niña cuando le dices, sí, papá, lo hice mal, podamos volver a tu regazo, a tu abrazo y te digas, no pasa nada, y ya, y nos abraces y volvamos a ser el número uno contigo juntos. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Clau, gracias de todo corazón por compartir parte de tu historia. Vamos a necesitar 2 horas la próxima para escuchar los capítulos siguientes de esta historia de amor con el Padre. Y amigas, de verdad, muchas gracias por haberte conectado, por haberte apartado este tiempo para estar con el papá, con el amor de nuestra vida. Les recordamos que el sábado 5 de junio vamos a tener nuestra 6ª metamorfosis virtual, para que cuando recibas la invitación o si ya la recibiste, no solo te inscribas tú, sino puedas compartirlo con alguna amiga que tú de pronto quieras, que empiece a caminar también de la mano del pastor hacia los lugares altos. Gracias, gracias, gracias y nos vemos el próximo jueves. Como siempre les recuerdo, tenemos un chat de peticiones de oración. Cualquier necesidad, cualquier cosa que tú necesites por la que nosotros oremos por ello, ni siquiera tienes que poner tu nombre, solo escríbenos y nosotros vamos a estar orando por ti. Recuerda, no estás sola. Bendiciones. Y Clau, se cuidan mucho hasta que nos veamos. Invitadas súper para el evento de Metamorfosis. Va a estar muy bueno porque se trata de llegar a esos lugares altos, de esas experiencias que tenemos que alcanzar con él. La invitación la pueden conseguir en el Facebook, hay un formulario donde se pueden inscribir, o si alguna amiga tiene una conocida aquí de nuestras colaboradoras, ella también te la puede extender, así que es abierto y no tiene ningún costo. Así que las esperamos porque eso va a impactar la vida de todas ustedes. Muchas gracias. Y gracias, Azu. Y gracias a todas por esta invitación. gracias a todas y gracias a ti. Gracias, Padre. Amén. Chao. Amén. Chao. Ay, ay. Un abrazo.